El Espíritu Santo está siempre esperando que lo reconozcamos en lo más íntimo de nuestra intimidad, y nosotros estamos siempre dentro de Él, sumergidos en Él que nos envuelve. Él nos sostiene y nos lleva dentro de sí permanentemente. Él está llenando todo espacio, todo tiempo y todo lugar, y nunca podemos estar fuera de Él o escondidos de su presencia permanentemente. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo hasta los cielos, allí estás tú. Si bajo hasta el abismo, allí te encuentras. Si tomo las alas de la aurora y voy a parar a los confines del océano, también allí está tu mano que me conduce. Tu brazo me sostiene, dice el Salmo 139. Sin embargo, una persona puede reconocer que su mente, que el Espíritu Santo está presente, que Dios está allí, pero su corazón no logra comunicarse con ese Dios porque le tiene miedo, lo rechaza por algún motivo, desea escapar de él. Entonces tenemos que hablarle al Espíritu Santo de ese temor y pedirle que lo sane para que podamos arrojarnos con todo nuestro ser llenos de confianza y gratitud y deseosos y necesitados en su infinito amor. 16º día. Tomado libro de la imitación de Cristo, libro segundo, capítulo 5. Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, y todo lo harán con espíritu de humildad, y podrán meditar lo que he dicho anteriormente sobre nuestro mal fondo, y no se considerarán en los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos, o bien meditarán estas 3 palabras de San Bernardo: piensa lo que fuiste, semen pútrido; lo que eres, vaso de estiércol; lo que serás, cebo de gusanos. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que les ilumine por estas palabras: Señor, que yo vea; Señor, que me conozca. Ven, Espíritu Santo, y recitarán todos los días el Ave Maris Stella y las letanías de la Santísima Virgen o del Espíritu Santo. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el Ave Stella y la letanía de la Santísima Virgen. Esto lo pueden encontrar en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 228. De la consideración de sí mismo. No debemos confiar de nosotros grandes cosas, porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción. Poca luz hay en nosotros y presto perdemos por nuestra negligencia, y muchas veces no sentimos cuán ciego estamos en el alma. Muchas veces también obramos mal y lo excusamos peor. A veces nos mueve la pasión y pensamos: ¿qué es celo? Reprendemos en otros las pequeñas y tragamos las graves si son las nuestras. Muy presto sentimos y agravamos lo que de otros sufrimos, mas no miramos cuánto enojamos a los otros. El que bien y rectamente examinare sus obras no tendrá que juzgar gravemente las ajenas. Qué fácil es muchas veces señalar el pecado de otro, el error de otro, la negligencia en el obrar de otro, pero muy difícil ver en nosotros mismos lo que estamos haciendo mal. ¿Cuántas veces hemos, con el dedo acusador, hablar mal de un hermano, criticar sus acciones, creernos mejores o más perfectos por actuar de tal o cual manera? No tener la discreción ni el amor para reconocer a otro Cristo en el hermano que sufre. Porque nosotros no conocemos su vida, no conocemos sus heridas, no conocemos sus dolencias, no conocemos lo que vivió, por lo que tuvo que pasar. Y aún así, si lo conociéramos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, hablar u opinar del otro cuando ni siquiera nos hemos limpiado nosotros mismos? Fácil se va la lengua, que no reprimimos para hablar de otro, que no tenemos piedad en ver su dolor y en creernos superiores. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Que con la vara que mides serás medido.
Por eso, hagamos silencio, mejor, y reprendamos la lengua antes de hablar u ofender a alguno de nuestros hermanos. Pidamos al Espíritu Santo de Dios la humildad para callar y para amar antes de juzgar. Que así sea. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del maligno, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así sea como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne.
te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no contrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz,
ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Día 16. Realizo una oración al Espíritu Santo con todo el corazón, para que dé fruto mi conocimiento de mí mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. San Luis María ruega por nosotros. Un día más en esta consagración, en esta preparación para consagrarnos o renovar la consagración, estamos en el número 134 al 138, eso trataremos en este día. Y estamos además, no olvidemos, en esto de conocernos a nosotros mismos, esta semanita, la primera después de los 12 días, conocernos, arrepentirnos de nuestros pecados, tener esa fuerza en Dios para ver nuestra nada, no asustarnos. Bien, y en este día San Luis María nos dirá, esta devoción nos entrega totalmente al servicio de Dios. Hace hincapié entonces San Luis María en eso de la entrega total. Entrega total. Entonces yo quería citar algunos otros textos de otros santos, simplemente para darle fuerza a ese aspecto de la importancia que tiene en la vida espiritual de cualquier cristiano, de cualquier católico, la entrega a Dios. Y como, por supuesto, como va a decir San Luis María, estamos totalmente convencidos de que no hay mejor entrega a Dios que por medio de María. Pero en la medida que valoremos la entrega a Dios, vamos a valorar también esta ayuda necesaria de nuestra Madre del Cielo. San Agustín va a decir, el amor divino es un fuego que lo abraza todo. No hay holocaustos mientras el fuego no lo consuma todo. Es decir, cuando hay algo en mí que no entrego, lo que diríamos en clave ignaciana, afectos desordenados, no lo entrego, bien, Dios no puede copar mi interior, no puede hacerse con todo mi ser. Santa Teresa, camino de perfección. Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da así del todo, a sí mismo, hasta que nos damos del todo. O sea, si yo no me entrego totalmente a Dios, Él no se me entrega totalmente a mí. ¿Por qué? Porque yo le pongo un obstáculo en el no entregarme. Va a decir San Nicolás de Flúor, oh mi Dios y Señor, dame todo lo que me lleve a ti. Oh mi Dios y Señor, quítame todo lo que me separe de ti. Oh mi Dios y Señor, despréndeme de mí mismo y hazme enteramente tuyo.
De eso se trata. O esta oración tan hermosa de San Carlos de Foucault: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi vida, te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. La entrega, el don, la aceptación de su voluntad, hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace, como decía el Padre Rubio, santo madrileño. Bueno, ahora vamos con algunos textos de San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, en sus textos de ejercicios espirituales, cuando decidió su vocación, tiene algún momento en el cuadernito que dice: Señor, veo que me llamas al matrimonio, ahí quiero entregarme totalmente, pero siento esa necesidad de poder complementarme con otra persona, además de hacer apostolado donde no llega el sacerdote y el seglar sí, etc. Pero en otro lugar, o sea, que sigue rezando, meditando, dice así: yo te hago la oblación de todo lo que soy y poseo. Yo deseo dártelo todo, servirte donde no haya restricción alguna en mi don total. Lo que fue su vocación, que también puede ser la vocación matrimonial, en el sentido, digo, que eso cada uno lo toma para sí como Dios quiere, según la vocación. Pero todos estamos llamados a darnos a Dios, a entregarnos a Él. Pero digo, el don total, ahí está. Don total, es lo que nos dice San Luis María, que tenemos que entregarnos a Dios, pero la mejor manera es hacerlo por María, pero tenemos que entregarnos. En algún texto ya, Alberto Hurtado, siendo santo y predicando, titulaba así: fruto de esta vida de unión con Dios, por medio de la oración y demás, es el don de sí. Esta vida de oración ha de llevar, pues, al alma natural y llanamente a entregarse a Dios, al don completo de sí misma. Muchos pierden años y años en trampear a Dios. La mayor parte de los directores espirituales no insisten bastante en el don completo. Dejan al alma en ese comercio mediocre con Dios. Piden y ofrecen prácticas piadosas, oraciones complicadas. Esto no basta a vaciar el alma de sí misma. Eso, por tanto, no la llena, no le da sus dimensiones, no la inunda de Dios. No hay más que el amor total que dilate al alma a su propia medida. Es por el don de sí mismo que hay que comenzar, continuar, terminar. Hay que realizarlo de una vez y rehacerlo hasta que sea como con natural. Entonces el alma se dará con gran paz, se dará a propósito de todo, sin reflexionar, como el heliótropo se vuelve naturalmente hacia el sol. Pues bien, otro texto más del santo y después algunas consecuencias. La entrega al Creador, dice: en todo camino recto está siempre al principio el don de sí mismo. Principio y fundamento, va a decir, de los ejercicios y la contemplación para alcanzar amor. Si multiplicamos las lecturas, las oraciones, los exámenes, pero sin llegar allí, es señal que nos hemos perdido. Antes que toda práctica, que todo método, que todo ejercicio, se impone un ofrecimiento generoso y universal de todo nuestro ser, de nuestro haber y poseer. En este ofrecimiento pleno, acto del espíritu y de la voluntad que nos lleva en la fe y en el amor al contacto con Dios, reside el secreto de todo progreso. Y ahora, como decía recién San Alberto Hurtado, hay que realizarlo de una vez a esta entrega. Hay momentos en la vida en que Dios nos puede pedir dar el paso. En este sentido, voy a leer un texto también de San Alberto Hurtado que lo saca de la doctrina del padre alemán, que habla justamente de dar el paso. Él lo aplica y lo explica muy bien. Entonces podemos estar quizás en un momento de nuestra vida en que haya que dar un paso difícil, definitivo, cortar con alguna cosa que pecaminosa o hacer un acto de generosidad hacia un mayor bien. Bueno, qué mejor que pedirle ayuda y que hacerlo por medio de María. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dar el paso es tomar un camino nuevo, es penetrar en cierto orden diferente del orden común que aún no había sido abandonado. Es, en una palabra, traspasar la frontera de lo místico.
Simplemente se es apremiado a renunciar de una vez por todas a todos los intereses, a todas las voluntades propias, a realizar el sacrificio completo, a ponerse en una total desnudez espiritual. Eso queremos hacer, entregarnos totalmente a María y por ella a Jesús. De esta pérdida de sí mismo no se ve por un instante más que el horror casi infinito. Quizás, me atrevo a decir, justamente como dice San Luis María, al entregarse a la Virgen, este horror casi infinito no se ve. Es la belleza que tiene esta consagración, esta entrega. Por eso la llama, ¿no? Si bien hay cruces y todo, la llama, ¿sí? la confitura, ¿no? La dulzura, digamos, mejor, de las cruces a María Santísima. Así la llama San Luis María. Se duda ante el vacío horrible que se va a producir, pero no se imagina la plenitud que le debe seguir, si se acepta, si se abandona, si se da el paso. Y solamente se experimenta que este drama íntimo es extremadamente serio si se tiene la valentía de no retroceder. Será tomada la palabra y uno se perderá totalmente. Se trata de una angustia totalmente distinta de aquella que precede a las resoluciones ordinarias de la vida cristiana. Ellas acarician siempre un poco más o menos de amor propio. Ellas encantan la imaginación. Después de todo, no se cambia de maestro. Uno se mantiene de capitán de su alma, como dijo un poeta inglés. Aquí, por el contrario, se va a entregar todo el propio ser, lo más querido, lo más profundo. En la primera conversión no se cede más que el uso del alma. En la segunda conversión se cede la propiedad del alma. El hombre no vive más y Dios vive en él. Bien, hermoso, ¿no? Así nos vamos a entregar a María, así tenemos que darnos. Y es cierto que, repetimos, que María Santísima le da cierta dulzura, pero no dejemos de tomarnos en serio esta entrega, este vacío de uno mismo. Por eso también estamos meditando en esta semana nuestro fondo, nuestro mal fondo, nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nos ayude a vaciarnos de todo eso. Y esto, entonces, decía San Alberto Hurtado, es una entrega que se da en un momento, un paso firme, dar el paso, realizarlo de una vez, pero rehacerlo todos los días. Y en este sentido puede salir un texto, ahora sí, directamente del padre el alemán, en quien se ha inspirado el padre Hurtado, que también nos puede ayudar. Más que el ejercicio de las virtudes, será el esfuerzo por purificar el corazón lo que nos llevará más brevemente y en modo más generoso a la perfección del amor. Porque el Señor está dispuesto a concedernos toda clase de gracias, con la condición de que no le pongamos absolutamente ningún obstáculo, entregarle todo por María. Es justamente volviendo puro nuestro corazón que sacamos cuanto obstaculiza las operaciones de Dios. ¿Y quién puede comprender las estupendas maravillas que el Señor opera en el alma una vez que ella se libera de los impedimentos? San Ignacio decía que más de una vez los mismos santos ponían obstáculos a las gracias del Señor. Entre todos los ejercicios de la vida espiritual no hay uno que el demonio obstaculice con mayor oposición como es el esfuerzo de purificar el corazón, sacarle todo, sacarnos todo. Nos dejará hacer sin molestarnos algunos actos externos de virtud, acusarnos, por ejemplo, en público de nuestros errores, servir en la cocina, visitar a los enfermos en los hospitales y a los infelices en las prisiones, porque en todo eso encontramos a veces una cierta satisfacción, o al menos favorece nuestra vanidad y puede sofocar los remordimientos interiores de la conciencia. Pero el demonio no puede soportar que sondeemos profundamente nuestro corazón, examinando los desórdenes y aplicándonos a enmendarlos. También nuestro corazón rechaza absolutamente este sondeo y este cuidado que lo deja al desnudo y lo hace sentir las propias miserias. Lo que estamos tratando de hacer en esta semana. Todas nuestras facultades han caído en un estado de grave desorden que a nosotros no nos gusta descubrir porque quedaremos humillados de este conocimiento. Nosotros vacilamos años enteros y a veces también toda la vida en la indecisión de consagrarnos enteramente a Dios. No podemos decidirnos a hacer el sacrificio completo. Nos reservamos afectos, planes, deseos, esperanzas, pretensiones, de las cuales no nos queremos desprender por temor de encontrarnos en esa perfecta desnudez de espíritu, que es el requisito indispensable para ser plenamente poseídos por Dios.
Tenemos que atravesar un puente y nos falta el coraje. Por el miedo de ser infelices, permanecemos siempre infelices, rechazando el donarnos sin límites a aquel Dios que nos quiere poseer únicamente para librarnos de nuestra infelicidad y de nuestra miseria. María Santísima, entonces, en estos pasos que tenemos que dar de entregarnos, es el gran secreto. Pidámosle a ella que nos ayude, pidámosle a San Luis María también que interceda, que podamos descubrir ese secreto y hagamos nuestra entrega en ella, por ella, con ella, para ella. En su fiat ella nos dio ejemplo, que el ejemplo también de ella nos guíe. San Juan Pablo II dirá: María Santísima es modelo de docilidad a la voluntad divina desde el fiat de la Anunciación hasta la maternidad dolorosa del Calvario. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El perdón. Vamos a hablar del perdón. ¿Y por qué tenemos que hablar de este tema en el tema del conocimiento propio? ¿Por qué en el bloque donde estamos conociéndonos a nosotros mismos debemos hablar del tema del perdón? Porque definitivamente el perdón es indispensable para la comunión con Dios. El perdón es indispensable para la tranquilidad personal. El perdón es indispensable para la plena felicidad. El perdón es indispensable para la plena liberación. Mejor dicho, si no hemos perdonado de todo corazón, no nos podremos consagrar todavía, porque no estamos preparados para renovar adecuadamente nuestros compromisos bautismales. Empecemos diciendo que todos, de alguna manera, hemos sido heridos en la vida. Y todos hemos necesitado perdonar y ser perdonados. Hemos necesitado en muchas ocasiones perdonarnos a nosotros mismos. Pero, ¿por qué sucede que en nuestro corazón se puede sembrar la semilla de la rabia, el rencor, el resentimiento? En fin, digamos que por varias razones. La primera es por las altas expectativas que nos hacemos de la gente. Por ahí dicen que el que duerme en el suelo no se cae de la cama. Es una manera de decir, hombre, ¿por qué estamos esperando siempre tanto de los demás? Cuando esperamos tanto de los demás, les tenemos como en esas altas expectativas y finalmente nos defraudan, entonces la herida es profunda. Yo no digo que no admiremos a alguien, yo no digo que no valoremos las personas, que no tengamos algunos como modelo, pero siempre sabiendo que por buenos modelos humanos que sean, por maravillosas personas que sean, no dejan de ser humanos, frágiles, susceptibles a cometer errores y susceptibles a herirnos. Entonces recuerden, al primero y al único que tenemos que tener en el centro de nuestra vida y como modelo es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, a los santos. Pero no nos formemos tales expectativas. Una señora me decía una vez: Wilson, yo odio a mi marido. Le dije: ¿pero por qué, señora? Dije: por culpa mía, me dijo. ¿A qué se refiere? Me dijo: me había formado de mi marido una imagen tan perfecta, le tenía de tal manera en el trono, le había puesto de tal manera en un pedestal, que cuando me falló, se me quebró ese ídolo. Cayó ese ídolo y se quebró en 1000 pedazos y me llené de ira contra él. Y decía ella: la rabia no la tengo contra él solamente, la rabia la tengo contra mí, porque lo adoré, porque lo puse en lugar de Dios. Me hice demasiadas expectativas de él. Entonces, primero, no nos hagamos expectativas de las personas como si fueran superdioses que nunca van a fallar. Ellos van a fallar y nosotros también. Ellos pueden fallar y nosotros también. También nos llenamos de rabias porque muchas veces el orgullo nos ciega y no tolera a uno que lo lleguen a tratar a uno de determinadas maneras. Entonces somos orgullosos, lo hemos dicho desde las primeras lecciones. ¿Soberbio yo? Sí, soberbio yo. Entonces cuando alguien de repente me trata como no espero que me traten, o diferente a lo que yo esperaría que me trataran, porque soy el doctor tal, el abogado tal, tengo este título, tengo esta dignidad, entonces inmediatamente hiere nuestro orgullo. Y en la base de muchos odios está un orgullo herido. Falta de humildad en nosotros, falta de humildad en nosotros. Los santos son modelos increíbles porque en muchas ocasiones vemos en vidas de santos que les hacen tremendos desplantes, les hacen unos desplantes, unos desaires tremendos y sin embargo ellos en vez de llenarse de rabia dicen: pues si a mi Señor Jesús lo trataron de esta manera, si a nuestro Señor que era perfecto lo humillaron de esta forma del todo injusto, pues que a mí me pase esto o aquello es nada porque yo he cometido pecado. Y al cometer pecado entonces aprovecho y reparo con este tipo de heridas o ultrajes que me cometen.
No digo que justifiquemos lo que nos hacen, eso vamos a verlo más adelante, pero lo que sí digo es que una actitud humilde hace que nos evitemos muchos odios en nuestro corazón. Hay todavía una tercera razón por las que podemos llegar a tener rabia hacia alguien, y se debe a temperamentos muy impresionables. ¿Se acuerdan que vimos un test de los temperamentos? Hay temperamentos a los que las cosas les impactan demasiado. Y entonces de repente este no me saludó, y lo que para un temperamento tipo sanguíneo pues no sería como nada, pues no me saludó, no pasa nada, pues pasaría inmediatamente la cosa. En cambio, para un temperamento melancólico, un temperamento colérico, podría ser una cosa que le impresione profundamente, le llegue hasta lo profundo del alma, empiecen a imaginarse por qué no me saludó, ¿será que tiene rabia conmigo? Pues yo tengo más rabia con él. Se arma uno unas películas tremendas, o sea, uno podría ser guionista de Hollywood con todas las cosas que se inventa uno en la cabeza, y a veces simplemente la persona no lo vio a uno, estuvo distraída, o de repente me contestó mal la persona porque estaba ocupada en algo, pero me duele profundamente. Entonces depende también mucho de los temperamentos que tengamos. Hay personas a las que les hacen cualquier cosita y tienen odios que le duran el resto de su vida. Otros, en cambio, que les hacen cosas atroces y sin embargo son capaces como de soltar naturalmente. O sea que hay algo que trabajar también en nuestro temperamento ahí. También debemos decir que existen simpatías y antipatías humanas que a veces surgen, uno no sabe ni por qué, o sea, como del todo irracional. Hay personas como que nos caen bien y otras personas como que no nos caen tan bien. Entonces uno tiene que entender que esto hace parte de las razones por las cuales uno puede llenarse como de rabias y de iras, ¿no? Esto no estoy justificando con esto el hecho de que odiemos o el hecho de que tengamos resentimientos, sino tratando como de entender un poquito las razones por las que sucede. También suele suceder que nos llenamos de rabia por una concepción de la justicia bastante deformada que tenemos, como de la estricta justicia. Algo así como la ley del talión, ¿no? La ley del talión, saben ustedes que es esa ley de ojo por ojo, diente por diente. Pero nuestro Señor nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38, lo siguiente: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esto es importante entenderlo porque, claro, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en el Antiguo Testamento, digamos que ya era una ley de superioridad moral respecto al resto de culturas y regiones y pueblos que rodeaban a Israel. Porque, digamos, en otro pueblo, ojo por ojo, no, si usted me saca un ojo, yo lo mato. Entonces no había proporcionalidad, digamos, en la venganza, entre comillas. Ya en el Antiguo Testamento ya se perfilaba una moral superior diciendo, hombre, por lo menos, si te hacen algo, responde proporcionalmente a lo que te hicieron. No respondas desproporcionalmente. Pero viene el Señor a decirnos, no, todavía eso es imperfecto. Todavía tenemos que dar un paso más grande. Y el paso más grande es perdonar de corazón. Perdonar de corazón a las personas que nos han hecho daño. Wilson, o sea que nos está diciendo que debemos permitir que nos pisoteen, que aplasten nuestra dignidad, todas las injusticias que están sucediendo y no hacer nada. De ninguna manera. El Señor es claro. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor en su juicio, en el momento de la pasión, y le dan una bofetada? Y el Señor mira a la persona y le dice, ¿por qué me bofeteas? Si he hecho mal, he dicho algo malo, dime en qué. Y si no, ¿por qué me das una bofetada? El Señor nos está diciendo también que es necesaria la justicia. Lo que no podemos hacer es dejarnos dañar el corazón. Y a esto se refiere este texto de superar la ley del talión. Debemos buscar la justicia, pero no tenemos que llenarnos de odios, resentimientos, iras, rabias. No, señores, no podemos dejar dañar el corazón. Aún buscando la justicia en cosas que objetivamente se han hecho mal y debemos exigir que se repare el daño que se hizo, aún así no podemos permitir, no puedes permitir que se dañe tu corazón, que es lo más bello que existe. Porque, señores, el odio, en cambio, es lo más espantoso que existe. El odio nos asemeja a Satanás. ¿Quién es el primero que odió? Satanás. Mientras que el perdón nos asemeja a Jesús. El odio deforma nuestro corazón, deforma nuestra voluntad. De alguna manera ensombrece todas nuestras acciones. Un corazón que odia. Bueno, hay gente que dice, yo no odio, pero sí tengo resentimiento y rabia. Bueno, digamos que odio, resentimiento, rabia, vamos a tratarlos acá de manera indistinta en términos generales para entender cómo ese sentimiento que tenemos de desprecio hacia alguien por algo que se nos ha hecho o nos imaginamos que se nos ha hecho. Pero, ¿quién es el que más odia a Satanás? Satanás es el padre de los que odia. Yo quiero empezar con esto para que reacciones, para que reaccionemos. ¿Odiando nos parecemos a Satanás?
Amando nos parecemos a Jesús. ¿Tú a quién te quieres parecer? ¿A Satanás o a Jesús? El odio envenena. El odio envenena. Odiar es como tomarse un veneno esperando que se muera la persona que uno odia. Me tomo yo ese veneno y espero que aquel que me hizo daño se muera. Es absurdo, porque el odio me envenena es a mí, me daña es a mí. Y es tan delicado el odio porque efectivamente supongamos que alguien nos hizo un daño atroz. Cuando yo odio a esa persona, le sigo dando poder a esa persona de hacerme daño. Le sigo dando poder a esa persona de dañarme. Cuando yo perdono, me libero y quito a esa persona el poder que tiene de dañar mi corazón. El odio es tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Nunca va a pasar, nunca va a pasar. Puede ser el día más feliz de la vida de una persona y ese día ve a la persona que odia y se le dañó el día. Y se le dañó el día, la rabia llega en el corazón, o sea, le damos poder a otro para que nos siga dañando. Ya no basta con el daño objetivo que nos hizo, sino que el odio le da poder para que nos siga dañando las veces que quiera. El odio también quema. ¿Saben cómo es el odio? Como tomar un carbón encendido en la mano esperando que se queme la persona que odio. No, el que me quemo soy yo. Cuando yo tomo el carbón encendido en la mano de odio, el que me quemo soy yo, el que me enveneno soy yo. El odio empequeñece. El odio es de almas enanas, de almas pequeñas, de almas míopes, de almas que no son capaces de salir del hueco en que se han metido. Wilson, yo soy así. Yo también soy así, ¿saben? Yo también soy así. También fácilmente odio. Es que acá yo no estoy diciendo que naturalmente somos almas grandes, magnánimas, nobles. No. De entrada te lo digo. Todos de alguna manera somos proclives, inclinados al odio y necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Volvemos a lo que hemos insistido desde el principio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Hoy me pides que perdone, dame la gracia de perdonar. Hoy me pides que deje el odio, dame la gracia de liberarme de este odio, porque el odio me hace enano, el perdón me hace grande, el perdón me hace digno, el perdón enaltece mi alma, el perdón me hace magnánimo, me hace una persona generosa. Me hace parecido a Jesús, me hace parecido a Jesús. El odio es propio de aquellos que no saben amar a Dios, porque Dios me dijo que perdonara y yo no le hago caso, no lo sé amar, no le hago caso. Que no sabe amar al prójimo porque en vez de aprender a perdonar, le hiero también con mi odio. Porque es que el odio muchas veces va sucedido de actos de odio, de actos de herir a las personas. Que no se sabe amar a sí mismo también, porque quien odia se está envenenando constantemente. Miren todos los males que trae el odio. En cambio el perdón es sanador. El perdón es ese bálsamo que se le echa a la herida. Una herida que supura, una herida que está abierta y se le echa un bálsamo que paliza el dolor, un bálsamo que refresca el dolor. Así es el perdón. El perdón hace que dejemos de vivir en el pasado para empezar a vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. Óyeme, no dejes que tu pasado de odio determine tu presente de dolor. No dejes que tu pasado de odio determine un presente de dolor. Nada, hoy en el nombre de Jesús vamos a aprender a perdonar y vamos a liberarnos de todo esto. El perdón es el perfecto don o el superdón. ¿Y por qué es un perfecto don? Porque un don es tanto más grande, tanto más excelso, cuanto menos lo merezca la otra persona. A ver, si yo trabajo una semana completa y me dan un salario por esa semana que trabajé, no me están dando un don, me están dando lo que merezco en estricta justicia. Pero si es que yo no trabajo nada y sin embargo vienen y me dan dinero, me están dando un don, porque yo no merezco ese dinero que estoy recibiendo. Yo no trabajé para recibir ese dinero y sin embargo me lo están dando. Es un regalo que recibo. Así es el perdón. El perdón no se entiende desde la justicia, digamos, humana. Se entiende desde la justicia divina y ya lo vamos a ver. Pero desde la justicia humana no. Y no se entiende desde la justicia humana porque lo que justamente humanamente hablando deberíamos hacer es pagar al otro con lo que él me hizo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero en cambio el perdón es el perfume que exhala la flor después de ser pisoteada. Toman la flor, la pisotean y el perdón es ese perfume que exhala la flor. En vez de la flor sacar espinas y hacer daño a la persona que de alguna manera me hirió, lo que hace el perdón es, tú me hieres, yo te doy el perfume del amor. Tú me hieres, yo te doy el perfume de la grandeza del perdón. Miren qué bonito eso. El perdón es 2 veces bendito. Porque uno pensaría, bueno, el perdón
solamente sana a la persona o bendice a la persona a la que perdono, no, 2 veces bendito. Porque bendice a quien lo da y bendice a quien lo recibe. Bendice a quien lo da y bendice a quien lo recibe. Esto del perdón es lindo porque cuando una persona aprende a perdonar, aprende a ser libre en su interior. Cuando una persona aprende a perdonar, aprende a tener un alma desprendida. Deja de cargar todos esos bultos, deja de cargar todos esos pesos, esas toneladas y las entrega a Dios. Jesús nos dijo que perdonáramos. Esto no es que sea un acto altruista, un acto bonito, sino que Jesús, digamos que todo el ministerio de la vida de Jesús estuvo centrado precisamente en el perdón. Vino para que recibiéramos el perdón de Dios, dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 14. Jesús perdonó a la mujer adúltera, ¿lo recuerdan? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Perdonó a los que le crucificaron. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wilson, más despacio, estoy escribiendo las citas. Recuerda que todas estas citas bíblicas quedan allí en la descripción del video para que tú estés concentrado en este momento, no te preocupes. Pero el Señor no solamente nos dio ejemplo de perdón, sino que pidió que perdonáramos. ¿Recuerdan en el Padre Nuestro? Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, el Señor dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas. Y luego el Señor dice, porque si vosotros no perdonáis de todo corazón, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Lo único que el Señor de todo el Padre Nuestro retoma es el tema del perdón. Es increíble, es increíble. Inmediatamente, Mateo 6, 14 y 15, el Señor dice, tomando del Padre Nuestro, ustedes deben perdonar para ser perdonados. ¿Cómo así? O sea que si yo no perdono, Dios no me perdona. Pues Dios te quiere perdonar siempre. Lo que pasa es que cuando yo perdono a otra persona, me abro a recibir el perdón de Dios. Cuando yo no perdono, soy como un vaso sellado. Entonces no es que Dios no me quiera perdonar, sino que el perdón de Dios no entra. ¿Cómo quito ese sello de ese vaso? Perdonando a los demás. Y ahí sí hago que el perdón de Dios entre a mí. También el Señor nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 22. 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo perdonar? Le preguntó Pedro. ¿Hasta 7 veces? Dice el Señor. No, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Saben ustedes que el 7 en la Biblia es un número que significa perfección? Entonces, cuando Pedro le dice hasta 7 veces significa perfectamente, el Señor le está diciendo, no solo perfectamente, sino 70 veces 7, es decir, más allá de lo que tú consideras perfecto. Y ahí propone el Señor una parábola bastante conmovedora, la parábola del siervo sin entrañas. Básicamente era un siervo que le debía al rey una suma astronómica. El rey le perdona a ese siervo la suma que le debía. Este siervo se va y se encuentra a otro que le debía una suma nimia, algo pequeñísimo. Y este, que acababa de ser perdonado de una suma enorme, en vez de perdonar a este lo menos, lo mandó a la cárcel. El rey se enojó, se enteró de esto, mandó llamar a su siervo y también lo mandó a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Aquí está la lógica del perdón. Desde la lógica humana, ¿cómo voy a perdonar al que me hizo daño? Ojo por ojo, diente por diente. Pero desde la lógica divina sucede esto. Si Dios te perdonó, si Dios me perdonó una suma astronómica como era mi pecado, muriendo en la cruz, porque todo lo que le hemos hecho a Dios, cada pecado que le hacemos a Dios es un pecado que suma astronómicamente, porque es un pecado a un ser infinito, o sea, un pecado de carácter infinito. Lo que Dios te perdona a ti y a mí es algo infinito. Si Dios nos perdona esto, ¿cómo no vamos a perdonar algo que otra persona nos haga que solamente tiene carácter finito? Por grave que parezca, por grave que parezca. Obviamente yo no estoy diciendo que no haya cosas verdaderamente graves, tenemos acontecimientos atroces, pero aún así, cualquier cosa, por atroz que parezca al lado de lo que le hemos hecho a Dios, es pequeño, no deja de ser insignificante, porque a Dios le ofendimos siendo Dios. En cambio, los otros nos ofenden a nosotros solo siendo criaturas. Aquí está la lógica del perdón. Dios me perdonó, yo debo perdonar. Wilson, muy bien, pero yo no soy capaz. Espérate, ahora vamos a ver cómo se perdona y vamos a hacer una oración de perdón. Por ahora hablemos de 3 niveles del perdón. Primer nivel del perdón, sacar de mi corazón el resentimiento que pueda tener hacia Dios. Sacar de mi corazón el resentimiento que pueda tener
hacia Dios. Wilson, pero ¿cómo así? Si Dios no ha hecho nada malo. Efectivamente, Dios nada malo hace. Mire lo que dice el libro de la sabiduría. Dios ama a todos los seres y nada de lo que hizo, de lo que hiciste, Señor, aborreces. Pues si algo odiases, no lo habrías creado. Dios nos ama a todos, Dios no le quiere hacer daño a nadie. Sin embargo, muchas veces nosotros hemos culpado injustamente a Dios de acontecimientos que básicamente son producto de nuestra libertad. Entonces me pasa esto y yo termino echándole la culpa a Dios. ¿Se han dado cuenta que nosotros somos muy buenos para culpar a Dios de lo malo que nos pasa, pero somos excelentes para culparnos a nosotros de lo bueno que sucede? O sea, si pasa algo bueno en la vida, qué inteligencia, qué capacidad, que el hombre con su ingenio, su desarrollo. Si pasa algo en la vida, culpa de Dios. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pandemia? Culpa de Dios. Y muchas veces nos damos cuenta que son producto directa o indirectamente de los trabajos humanos, de los ejercicios humanos, de la voluntad del hombre. Hay catástrofes incluso naturales que nos hubiéramos podido evitar si es que no hubiéramos abusado así de la creación. Hay desprendimientos de tierra que nos hubiéramos evitado si no hubiéramos erosionado la tierra. Hay vendavales que nos hubiéramos evitado si no hubiéramos dañado, digamos, el clima. En fin, estamos hablando de que muchas cosas que incluso parecen catástrofes naturales tienen en el fondo indirectamente al ser humano como causa. Entonces, no estemos echándole la culpa a Dios de las cosas que están sucediendo. Y aún de aquellas cosas que no podemos comprender, recuerden lo que dice Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces quitémonos esa imagen de que Dios me quitó a mi mamá, Dios me quitó a mi papá, Dios me mandó esta enfermedad. No, señores, no, señores. Tenemos esta enfermedad, muere el papá, muere la mamá, sucedió este cáncer por un hecho, porque somos seres humanos, porque estamos vivos y como vivos somos susceptibles a ser heridos, somos susceptibles a enfermarnos y a morir, somos susceptibles a quiebras económicas. Quitemos esa imagen de ese Dios que está poniéndonos trabas y minando nuestra vida para hacernos daño. De ninguna manera, Dios es un papá y siempre quiere lo mejor para nosotros. Luego es cierto que permite muchas cosas y a partir de ellas, como ya lo vimos en lecciones pasadas, Dios de males es capaz de sacar bienes mayores y de un acontecimiento trágico Dios es capaz de sacar un bien mayor. Yo no te estoy diciendo que en un momento de desespero no puedas elevar a Dios tu vida, tu alma, tu corazón, tus lágrimas y decirle, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Creo que es un sentimiento muy natural, el decirle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? La misma Virgen Santísima le dijo a Jesús, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 2, versículo 48, cuando el niño se perdió en el templo y fue hallado. ¿Por qué nos has hecho esto? El mismo Jesús en la cruz le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Los por qué que le hacemos a Dios, desde que sean humildes, Dios no se enoja con ellos. Dios no, desde que no sean irreverentes, retadores, sino, Señor, ¿por qué? Humildemente. Entonces Dios, prepárate porque Él más bien te va a dar la respuesta del para qué. Todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. Lo que está sucediendo tiene un propósito. Entonces quitemos y sanemos esa imagen distorsionada de Dios que nos hace creer que Dios nos manda cosas malas para dañarnos. No, señores, Dios es un papá. Y cuando uno se abre a la acción de Dios, entonces viene Dios y lo abraza a uno con todo su amor y uno siente la cercanía de Dios. Primer nivel, saquemos ese resentimiento que tenemos contra Dios. Segundo nivel, perdonemos al prójimo. Perdonemos al prójimo y acá les voy a dar varios tips importantes, varias claves para perdonar al prójimo. Primero, aprendamos a excusar las faltas de los demás. Excusar o relativizar un poco las faltas de los demás. No estoy diciendo que justifiquemos lo que los demás han hecho. Justificar sería hacer que lo que los demás han hecho, que es una cosa objetivamente mala, el daño que me han hecho, justificarlo sería hacerlo bueno. No. Esto que me están haciendo sigue siendo una cosa mala. Excusarlo significa decir, hombre, pues tal vez si yo hubiera vivido una vida como esta persona, tal vez si mis circunstancias hubieran sido como las de él, yo hubiera actuado peor. Yo recuerdo acá rápidamente les cuento, una chica me contó una cosa que su papá, pues digamos, era un tipo de mal carácter, era un tipo que las trataba horriblemente, era un tipo pues no abusador, gracias a Dios, digamos sexualmente, pero sí una persona que hacía daño, quería mucho con su palabra. Yo recuerdo que después de orar mucho por él, en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con ese señor. Y cuando hablé con ese señor, este hombre pues me contó su vida y yo dentro de mí, claro, cuando yo escuchaba a la hija, yo dentro de mí decía, este tipo es un miserable. Pero cuando yo lo escuchaba a él, yo decía, Dios mío bendito, qué vida la que ha tenido este hombre. Y sus luchas, y yo decía, antes es que no ha hecho nada grave. Y yo me preguntaba si yo hubiera tenido la vida de este hombre,
tal vez hubiera sido peor lo que yo hubiera hecho. Eso es excusar, es ponerme de alguna manera en los zapatos del otro. Y no darle tanta importancia a las cosas. A veces uno se enfoca y se queda pegado en una cosa. No, deja pasar ciertas cosas. No es necesario que nos quedemos atascados ahí. Otra segunda consideración importante. Hay que entender que somos víctimas de víctimas. Muchas veces aquellos que son personas que nos hieren, muchas veces ellos también fueron heridos. Muchas veces esos victimarios, muchas veces también fueron víctimas de otras personas. Entonces nosotros tenemos que cortar esa cadena, porque el odio es una cadena. Cuando a una persona la hieren, pues hiere a otro. Y si a mí me hieren, yo hiero a los otros. Y entonces yo llego al trabajo y me hiere mi jefe. Y yo llego a la casa y hiero a todo el mundo también porque estoy enojado. Corta la cadena del odio. Córtala. Córtala. Esa cadena hay que cortarla, porque si no, tus hijos van a crecer también en odio. Mi papá me trató así, tú tratas así a tus hijos, sus hijos tratarán así a los hijos de sus hijos. Hay que cortar ya esa cadena de odio. Ya definitivamente hay que cortarla. Otra cosa importante, tenemos que aprender a orar por los que nos han hecho daño. Orar por los que nos han hecho daño. Miren un pasaje de la autobiografía de la madre Laura, es de lo más impresionante que he leído en su autobiografía. Dice ella, lo voy a leer textualmente, dice que siempre oraban por una persona. Oraban, la mamá le enseñaba a orar y todos los días y todas las mañanas y todas las noches oraban por esa persona. Dice ella, cuando ya grandecita le pregunté a mi madre dónde vivía Clímaco Uribe, ese señor que amábamos y que yo creía miembro de la familia, por quien rezábamos cada día, me contestó mi mamá, ese fue el hombre que mató a su padre. Debemos amarlos, porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios haciéndonos sufrir. Con tales lecciones sería imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho mal. Tomado del diario de la madre Laura, en la página 22 de la edición que yo tengo. Señores, qué increíble esto. Qué increíble. Orar por los que nos han hecho daño. Lo que hizo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que hizo San Esteban, no les tengas en cuenta, Señor, este pecado. Orar. ¿Y saben por qué? Porque, escúchenme esto que les voy a decir, que es bastante profundo y lo he ido entendiendo con los años. Cuando una persona ama a Dios de corazón, cuando una persona ha entregado su vida a Dios y le hieren, la persona ya está tan salida de sí misma, tan descentrada de su propio ego, la persona está tan en Dios que cuando le hieren a la persona no le duele por lo que le están haciendo a él, sino que le duele porque esta persona que me está hiriendo está ofendiendo también a Dios, está pecando. Miren que es increíble que estos santos, en vez de decir, Jesús en vez de decir, Padre, yo los perdono, decía, Padre, perdónalos. O sea, lo que le preocupaba a Jesús es que hirieran a su Padre Celestial. Lo que le preocupaba a San Esteban es, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Ven? Cuando uno ha aprendido a unirse a Cristo, entonces las cosas que le hacen a uno ya no le hieren, sino que ya uno las ofrece. Cuando le hacen algo a uno, uno dice, Señor, te ofrezco este dolor y te pido por la conversión de esta persona para que se convierta, para que esta persona sane su corazón, para que esta persona no se siga haciendo daño ni le siga haciendo daño a las demás personas. Yo sé que es un camino más avanzado y debemos todos llegar hasta allá. Ya debemos llegar a un momento donde ni necesidad de perdonar tengamos, en el sentido de que ya hemos orado tanto y nos hemos unido tanto a Cristo que todo lo que me hacen lo uno a Cristo y ya lo que me duele no es que me ofendan a mí, sino que ofendan a mi Dios y que esa persona en ocasiones incluso se ponga en grave riesgo de condenarse por lo que me está haciendo. Otra cosa importante, hay que revivir el momento del odio, pero revivirlo con Jesús desde el amor. ¿Por qué odiamos? Porque un acontecimiento en nuestra vida lo vivimos desde el odio, desde nosotros mismos, desde mi ego. Si yo recuerdo ese momento y lo vivo ya desde Cristo, entonces sano ese momento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con una oración. Recuerden que entonces que es importante hacer todo el esfuerzo que podamos para sacar de nosotros todos esos resentimientos hacia las demás personas. Pero acá hay una cosa importante que quiero distinguirles y es la diferencia que hay entre perdón y reconciliación. Porque yo me he encontrado personas que me dicen, Wilson, yo no perdono a esta persona. Le digo, ¿por qué? Pero tú le tienes rabia. No, yo no le tengo rabia, pero yo no le puedo perdonar. ¿Pero a qué te refieres? Es que yo no puedo volverlo a recibir en mi casa o yo no puedo volver a tener una relación con él porque nos ha hecho un daño espantoso a la familia y lo seguirían haciendo, pero yo no tengo nada contra la persona. Entonces hay una confusión muchas veces entre el perdón y la reconciliación. Perdonar sería sacar de mi corazón todo resentimiento hacia esa persona, recordar sin dolor. En cambio, reconciliarme sería volver a entablar una relación con esa persona.
Idealmente, todo perdón debería terminar en reconciliación. Sería siempre lo ideal, digamos, sería el perdón perfecto. Pero la reconciliación no siempre depende de nosotros, el perdón sí. Sacar esto de mi corazón sí depende de mí, pero muchas veces reconciliarme con la persona no depende de mí y en ocasiones, escúchame lo que te voy a decir, no es conveniente de manera inmediata. Entonces, yo puedo perdonar a la persona que era, digamos, abusadora en sus palabras, en sus gritos, que incluso podía pasarse en sus abusos a golpes. Claro, lo perdono de corazón, pero eso no significa que yo no pueda denunciar a esa persona. No significa que el que me ha hecho un daño, el que ha cometido un crimen contra mí, al perdonarlo, no significa que yo no pueda hacerlo pagar ante la justicia. Yo saco de mi corazón esto, pero en ese momento es imposible la reconciliación, porque es que si lo vuelvo a recibir me va a seguir golpeando, esta persona no va a cambiar. Esta persona que es infiel, pues lo voy a volver a recibir en la casa porque yo lo perdono de todo corazón. No, lo perdono, pero si sigue en su infidelidad, no tengo por qué volverlo a recibir en la casa. Entonces es importante distinguir esto. A veces se puede perdonar siempre instantáneamente, pero a veces la reconciliación se demora un poco, no se puede todavía. Hay que luchar y rogarle a Dios para llevar la relación a esa reconciliación en la medida en que se pueda. Lo importante es que uno siempre tenga la disposición para reconciliarse, pero la reconciliación exige condiciones de reparación, de no repetición, condiciones de arrepentimiento en la otra persona también. Sin esto, entonces no me puedo reconciliar y no significa que no haya perdonado. Perdoné de corazón, aunque no me haya podido reconciliar. Hay un tercer nivel del perdón, ya vimos, primer nivel, sacar el resentimiento que tenemos contra Dios. Segundo nivel, perdonarnos a nosotros, perdonar al prójimo. El tercer nivel es perdonarnos a nosotros mismos. Y muchas veces es al que más duro le damos, muchas veces es al que más látigo le damos a nosotros mismos. Empecemos perdonándonos por nuestros pecados del pasado. Escúchame, ya dejemos de darnos látigos. Si lloramos por nuestros pecados del pasado es para no volverlos a cometer en el futuro, pero no para quedarnos ahí, para quedarnos una y otra vez, a veces hasta produciéndonos lástima a nosotros mismos. Óyeme, si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y no solo te perdonó, borró. ¿Se acuerdan cuando Juan Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Quita el pecado. Quita significa no solamente que lo cubre, significa que el pecado no es que esté ahí escondido, sino que lo quitó, ya no existe. Y cuando tú, después de un pecado perdonado, le dices a Dios, pero es que todavía me duele esto que te hice, el Señor va a revisar el libro de tu vida y va a decir, ¿a qué te refieres? Yo acá no veo nada. Sí, pero yo te hice esto. No, pues seguramente ya no estaba, o sea, ni me acuerdo, porque es que al momento en que lo confesaste, yo lo borré, lo quité. Entonces, ¿por qué sigues llorando de pecados que ya no existen? Claro, que el pecado del pasado me sirva para cuidarme en el presente y no volver a cometerlo en el futuro. Pero ya, dejemos el pecado del pasado, perdonado, ya no existe, ya Dios me perdonó, perdónate a ti mismo. Muchas veces también nos cuesta dificultad perdonarnos nuestro propio carácter. A ver, hay cosas del carácter nuestro que en ocasiones terminan dañando a otras personas y dañándonos a nosotros mismos. Yo quiero que distingamos acá entre aceptar el carácter, digamos, yo acepto como soy, y una cosa es aceptar como soy y otra cosa es estar conforme con lo que soy. Hay personas que dicen, no, acéptate como eres. Y si eres mal genio, acéptate como eres y entonces sigue siendo mal genio porque así eres. No, un momentico, acéptate como eres en el sentido de que yo reconozco. Esa primera aceptación es reconocimiento de lo que soy, ¿ok? Pero aceptación no se puede entender como que me quedo plácidamente ahí. No voy a luchar por cambiar. Entonces, la aceptación como reconocimiento de lo que soy, sí. Pero como quedarme en ese carácter malo y no querer cambiarlo, ahí no. Yo reconozco lo que soy, reconozco mis debilidades, reconozco mi defecto dominante, reconozco las aristas que tiene mi temperamento, mi carácter, pero voy a luchar por cambiarlo. Y aún así no me odio por esto, sino que comprendo con amor que tengo esas tendencias con las que estoy luchando. Siguiente, hay personas que se tienen que perdonar el no haber respondido al llamado de Dios. ¿Cuánta gente me he encontrado que me dice, Wilson, yo me equivoqué, me debería haber ido de religiosa, me debería haber ido de cura, yo me equivoqué porque en el llamado que Dios me hizo al matrimonio preferí escoger este hombre en vez de este que yo sabía que Dios me lo mandaba? Ay, muchachos, miren, Dios, escúchenme en esto, es creador. Él no se va a quedar sin planes para ti. Entonces, si no funciona el plan A, tiene el plan B, y tiene el plan C, el plan E, el plan D, el plan F, el plan G, el plan AA, el plan AB, el plan AC. O sea, Dios, créeme, tiene 1000 maneras de llevarte a la santidad. Digamos que ordinariamente era ese el camino que quería para ti. Muy bien, no lo seguiste por obstinación, por lo que sea. Ya estoy destinado a la condenación. No, señores.
Porque Dios siempre puede hacer nuevas todas las cosas. No me cansaré de decir esto. Dios hace nuevas todas las cosas. Y supongamos que objetivamente te hayas equivocado en tu vocación y que estés siguiendo la vocación distinta a la que Dios prefirió para ti. Pues ya Dios va a darte todos los medios para que persistas en esta vocación que tienes ahora, porque es que Él sabe que nosotros somos imperfectos. Es como cuando un papá le dice a su hijo, hijo, yo quiero que juegues fútbol, pero quiero jugar el baloncesto. Bueno, juegue pues baloncesto, pero juegue. Yo quiero que ames, dice Dios. En esta vocación, idealmente en esta vocación, quería que fuera en esta vocación, pero bueno, te desviaste, escogiste otra vocación. ¿Significa que me voy a condenar por esto? No. Ahora, es importante tratar de responder a Dios con la generosidad cuando Dios me llama a algo, porque digamos que cuando Dios me llama a una vocación específica, ahí encontraré los caminos más fáciles para la santificación, pero no significa que si me equivoqué ya es imposible que me santifique, ¿eh? No, lo importante es que ames. Dios quiere que ames. Y si ya no fue donde Dios te llamó, entonces Dios hará nuevas todas las cosas y se inventará nuevas maneras, porque Él es el creador para llevarte, digamos, a el amor, que es lo que te santifica. Otra cosa que debemos perdonarnos es el aspecto físico. Muchas veces nosotros tenemos complejos con nuestro aspecto físico, muchas veces no nos aceptamos como somos, y está bien que haya algún tipo de cirugías que trate de recuperar aquello que naturalmente perdimos. En ese sentido, las cirugías estéticas no serían pecaminosas cuando lo que yo trato es de restablecer algo que naturalmente perdí. Pero en términos generales, digamos, quitémonos esos estándares de belleza que nos han impuesto. Esos estándares de belleza que nos han obligado a creer que una persona debe ser bajo este esquema, bajo este estándar, y si no, entonces es despreciado. Nada que ver, aceptémonos como somos, amémonos como somos. Es más, uno se da cuenta con el tiempo que el defecto físico está en la cabeza, está en el corazón, en la mente, es un defecto interior más bien, porque hay personas, digamos que físicamente no son tan atractivas y tienen una personalidad arrolladora que compensa muy bien lo que físicamente no tienen. Entonces, nada, perdonémonos nuestro físico y aceptémonos como somos. Finalmente, también hay que perdonarnos muchas veces porque nos recriminamos mucho nuestras condiciones sociales, económicas, académicas, nos despreciamos por eso. Entendamos que nuestra dignidad no depende de nada de eso. Nuestra dignidad depende exclusivamente de Dios. De Dios depende, hacia Dios va nuestra alma, hacia Dios va dirigido todo nuestro ser. Entiende que tú eres digno independientemente de lo que pase, como un billete que pueden arrugar y tirar al piso, pero cuando lo levantan y lo sacuden, ese billete sigue valiendo los 20, 30, 50, 100 dólares. Bueno, no existen billetes de 30 dólares, pero para que me entiendas, este billete sigue valiendo. No importa lo arrugado que esté, importa es el valor que tiene. Tu dignidad es así, independientemente de las condiciones que rodeen tu vida. Al negarse a perdonar, si uno se niega a perdonar, su corazón se cierra y se hace impermeable. Claro, y se hace impermeable también para recibir. Si tú te niegas a perdonar, tu corazón es impermeable. Pero claro, cuando algo es impermeable en los dos sentidos, no solo en el de dar, sino también en el de recibir. Y esta explicación creo que es fundamental para entender que estamos abriendo el corazón no solo para poder dar el perdón, sino para poder recibirlo. Hay que hacerlo permeable, no impermeable, permeable. Y la mejor manera de hacerlo permeable es dando tú ese perdón, de manera que de esa manera, esa permeabilidad después te permita acoger el don de Dios. Lo cual quiere decir que aquí se unen dos aspectos, ¿no? Dos aspectos. El pedir perdón a Dios y el mandamiento de Dios de perdonar al enemigo. Son dos cosas que están íntimamente unidas. La petición de perdón a Dios y nuestro santo y seña, que es el santo y seña de los cristianos, el mandamiento del amor al enemigo. Pero claro, ahora viene una pregunta, ¿no? Estas dos cosas, entendemos el que si yo perdono al enemigo me hago permeable, mi corazón, en vez de ser opaco, en vez de estar endurecido, se hace permeable y así yo puedo recibir el perdón de Dios. Pero claro, la pregunta es, ¿y yo puedo perdonar al enemigo? ¿Eso es posible o eso es pedirme algo contra natura que supera mi capacidad, ¿no? En esa parábola del siervo malvado,
del capítulo 18 de San Mateo hay un versículo que dice: eso mismo hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. ¿Qué significa eso de perdonar de corazón a vuestro hermano? Bueno, está claro que no está en nuestra mano, por ejemplo, el dejar de sentir la ofensa que alguien nos ha hecho. O no está en nuestra mano el olvidarla. Me gustaría olvidar aquello que me hizo, me gustaría olvidar, pero veo que mi memoria me lo trae una y otra vez, ¿no? Entonces, no tenemos el dominio que nos gustaría tener sobre la memoria, sobre los recuerdos, sobre los propios sentimientos. Es que cuando veo a esa persona, cuando recuerdo lo que ocurrió, se me revuelven las entrañas, se me revuelven los sentimientos. No tenemos ese dominio, ¿no? O no siempre lo tenemos. A veces Dios nos da esa gracia de poder olvidar y de poder cambiar nuestros sentimientos, pero no siempre se puede conseguir eso fácilmente. Pero sí es posible tener la determinación de la voluntad de transformar ese tipo de sentimientos de rencor o ese tipo de recuerdos. Sí es posible tener la determinación de voluntad de decir: las heridas que me generan rabia, yo voy a hacer todo lo posible para que esta rabia se transforme en compasión. Porque eso es curioso, ¿eh? Una rabia, dependiendo de cómo uno la canalice, se puede convertir en odio o se puede convertir en compasión. Porque quien me hace mal, él es víctima del maligno. El verdugo también es al mismo tiempo víctima. El que hace el mal está siendo manipulado por el maligno. Entonces creo que es muy importante para poder perdonar al enemigo, transformar nuestra rabia en compasión y purificar la memoria de lo que ocurrió por la intercesión, pidiendo por esa persona. Purificar la memoria de aquello, pues pidiendo por ella. Porque cuando se pide por una persona que nos ofendió, pedir por ella es pedir su conversión, pedir que Dios le cambie, pedir que Dios le transforme. Esa petición, esa oración por quien nos ha ofendido es ya un acto de perdón, porque es amarla, es desearle el bien, es desearle que Dios esté en su vida, ¿no? Por lo tanto, cuando a alguien los sentimientos y los recuerdos le revuelven y le dificultan perdonar, que le pida a Dios por esa persona: te pido que su conversión, te pido que se transforme, y ya habrá iniciado el proceso de perdón en su vida. Y poco a poco tal vez Dios le dé la gracia de sanar, purificar esa memoria y esos sentimientos. Nos acordamos, pues, ¿no? Como dice Mateo 5, si al presentar ante el altar tu ofrenda te acuerdas de que tienes algo con tu hermano, vete a arreglarte con él antes de presentar tu ofrenda. Y pedimos esa gracia, la gracia de que esta oración del Padre Nuestro sea, ¿no?, colmada de esta manera. Voy a concluir con una cita de San Cipriano en la que también se expresa con belleza este don que pedimos. Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión, los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Qué hermoso. Es decir, que perdonar es tener el don de la paz dentro de nosotros, no decir: Señor, dame el don de poder perdonar. Es lo mismo que decir: Señor, dame la paz del corazón.